Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy estudiante de medicina de sexto año de la Universidad Científica del Sur. Actualmente tengo el cargo de la coordinación del Comité Permanente Académico de la Región Centro en este 2020. Lo que nosotros hacemos básicamente, además de este taller, es hacer distintos talleres o distintas capacitaciones para estudiantes de medicina para que refuercen ciertas áreas o ciertos temas que no han quedado muy claros. En este caso, vamos a hablar y vamos a hacer una capacitación sobre el coronavirus, ¿no? Este virus que ha creado bastante conmoción en nuestro país y que es importante saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Básicamente, la charla de hoy no va a decirles cuál es la cura del coronavirus, sino lo que quiero hacer hoy es dar un reporte de qué ha pasado en el mundo y qué está pasando ahora en nuestro país para tenerlo un poco más claros y evitar el pánico, ¿no? A través de mí hay personas que pueden tomar estas recomendaciones o esta información y ustedes pueden transmitírselo a sus parientes, a sus amigos, a sus compañeros, etcétera, etcétera. Básicamente, como les digo, es para poder informar sobre qué está pasando ahorita en nuestro país, ¿no? Como les dije, mi nombre es Diego, así que voy a empezar con la ponencia del día de hoy. Eh, Primero que nada, esto es lo que vamos a ver un poco sobre el virus, sobre qué hace, en los signos y síntomas de alguna persona, el diagnóstico y el tratamiento para la persona que tiene los síntomas del coronavirus, ¿no? Primero que nada, hay que saber que el coronavirus, el COVID-19 que vemos ahora, no es la única raza o la única especie de coronavirus que tenemos. Hay estudios de coronavirus desde 1930 y todos los coronavirus causan enfermedades respiratorias, algunos causan enfermedades gastrointestinales, algunos causan enfermedades hepáticas, y todo eso en animales. Pero de toda la serie de coronavirus que se han encontrado, solamente 7 causan enfermedades en los humanos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, de estos 7 coronavirus, 3 de ellos causan infecciones respiratorias. Antes, en el 2002, se identificó el SARS, ¿no? El virus que te da el SARS, el síndrome agudo respiratorio grave. Ahora, eso fue en el 2002, ¿sí? En el 2012 se identificó el MERS coronavirus. El MERS coronavirus causaba un síndrome respiratorio conocido como el del Oriente Medio. De ahí es donde vienen sus siglas MERS, ¿no? Y ahora en el 2019, en Wuhan, China, se descubrió una nueva mutación de este virus, de este coronavirus, que es el coronavirus, el COVID-19, ¿cierto? Que su nombre completo, su nombre científico es el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, no es la primera vez que hay un coronavirus en el mundo, no es la primera vez que hay un coronavirus en el Perú, sino que es una nueva, digamos, una mutación del virus, del coronavirus anterior, del SARS. ¿Sí? Por eso es un SARS-CoV-2, porque es una mutación, es familia del SARS del 2002. ¿Sí? Entonces no es la primera vez que existe un coronavirus en nuestro país. Ahora, todas estas informaciones las he sacado y vamos a repasarlas de un estudio que hizo el New England Journal of Medicine sobre las características clínicas del coronavirus en el 2019. ¿Sí? Esto está hecho por médicos de China que trataron el coronavirus in situ. ¿Sí? Es un reporte clínico, es una investigación que hemos sacado del New England Journal of Medicine. Así que toda la información está basada en eso. ¿Ok? Entonces, primero que nada, voy a ir traduciendo un poco lo que dice este informe, ¿no? Hablando un poco de la severidad de la enfermedad, lo que te dice básicamente es que el COVID-19, primero que nada, su aspecto clínico no está científicamente comprobado del todo. Es decir, no hay una respuesta clínica del paciente que se cumpla en todos por igual, sino que hay mutaciones. Entonces, ¿qué más dice? Dice que la severidad de la enfermedad se ha reportado como mild, es decir, como leve. Hay algunos inclusive que no desarrollan síntomas, sin embargo son portadores del virus. Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que el 16% de los casos, según este estudio, solamente el 16% de estos casos en la China han sido de gravedad media para arriba. Sin embargo, el otro 84% van a ser de una severidad bastante baja. ¿Quiénes son los más afectados? Las personas mayores o las personas que tienen enfermedades concomitantes, enfermedades como cuáles, como enfermedades del corazón, como enfermedades pulmonares, como puede ser el EPOC o el cáncer pulmonar, como la diabetes también. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmunológico deprimido, ¿sí? Ahora, ellos son los que tienen mayor riesgo de contraer un COVID-19, ¿sí? ¿Qué más?
que hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Si es que tengo coronavirus, me voy a morir, ¿qué tan feo puede ser que yo tenga coronavirus? El coronavirus es, valga la redundancia, un virus que es muy infeccioso, pero que tiene una mortalidad muy baja. Y lo vamos a ver ahora con estadísticas, con pruebas, ¿sí? Es un virus muy infeccioso, pero que tiene una mortalidad bastante, bastante baja, ¿ok? Entonces, ¿me voy a morir si es que tengo coronavirus? No, no te vas a morir si es que tienes coronavirus, ¿sí? Como les dije, este PPT está basado en un estudio del New England Journal of Medicine. ¿Qué me dice? Que tenemos un periodo de incubación. Diego, ¿qué cosa es un periodo de incubación para la gente que no tiene nada que ver con el ámbito de salud? El periodo de incubación es un periodo en el cual el virus, la bacteria o el microorganismo que sea entra en el cuerpo humano y se queda ahí y el humano no desarrolla síntomas. ¿Qué quiere decir? Que es un tiempo en el cual el virus entra a tu casa y se queda en tu casa en la sala esperando, ¿sí? Eso es el tiempo de incubación. Según el estudio que tenemos, el periodo de incubación para el coronavirus es de 4 días como medio, en un rango entre 2 y 7. Hay otros estudios, hay un estudio también de otros doctores chinos, en el cual dicen que son 7 días como media. Entonces, lo que te dice la Organización Mundial de la Salud es que tú tienes un periodo de incubación de entre un día y 14 días. Por eso es que las personas que desarrollan síntomas, las personas que tienen contacto con personas con síntomas o las personas que ya les detectaron el coronavirus, tienen un lapso de 2 semanas en cuarentena. Es decir, en 2 semanas sin tener a nadie cerca, sin salir de su casa, sin tener contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque 2 semanas es el periodo de incubación que tiene este virus, ¿sí? Hay que tenerlo muy en cuenta también. Seguimos. ¿Qué más tenemos que saber sobre este estudio? Nos dice que la edad media de pacientes los cuales fueron infectados con coronavirus son de 47 años. Es decir, que sí, pueden haber pacientes niños, pueden haber, pero la media es de 47 años, ¿sí? El 0.9% de pacientes fueron menores de 15 años. Es decir, que a los niños es muy poco probable que les afecte. También nos habla de que el 41.9%, casi la mitad, eran mujeres, ¿sí? Y que casi en el 50% se desarrolló fiebre, ¿sí? Antes de ser admitidos. Es decir, que desarrollaron fiebre en sus casas y una vez que fueron admitidos al hospital, una vez que se hospitalizaron, el 89% tuvo fiebre, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que la fiebre no es un síntoma que sea completamente certero, que se desarrolle en todos, sino que solamente en un gran porcentaje, ¿sí? ¿Qué más? El segundo síntoma más frecuente fue la tos. 67.8%. Náuseas o vómitos, 5%. Y aquí quiero hacer hincapié. Diarrea, 3.8%, es muy poco común. Hay mucha gente en el Perú que está yendo a los supermercados, inclusive hay un montón de memes al respecto, que van y compran papel higiénico en cantidades industriales, ¿ya? Hay un estudio que nos dice que por qué la gente compra papel higiénico y es porque según ellos el papel higiénico es síntoma de limpieza, ¿sí? Pero no, el papel higiénico no es necesario en cantidades industriales porque la diarrea es en 3.8%. No hay pacientes con diarrea casi, ¿sí? ¿Qué más? Dice que en el 23.7% de la población que se infectó con coronavirus tiene enfermedades coexistentes. Hipertensión, diarrea, enfermedad obstructiva crónica, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces sí es algo que le da a las personas inmunosuprimidas. ¿Qué más? Tenemos que este estudio fue realizado en 926 pacientes y de los cuales 173 de ellos eran más de 1000 pacientes, de los cuales 926 eran no severos y 173 pacientes sí eran severos, ¿sí? ¿Qué más podemos ver ahí? No hay mucho que decir. Vamos a esto. ¿Qué vamos a encontrar en los pacientes que tienen coronavirus? Primero, en cuanto a lo radiológico y a lo laboratorial. Como China tiene un servicio de salud un poco más pudiente que el nuestro, ellos pueden desarrollar o pueden darse la oportunidad de hacer tomografías computarizadas a los pacientes. Nosotros en nuestro seguro no tenemos esa facilidad. Entonces, digamos, sí hay tomografías para pacientes con CIS, pero no se le va a hacer a más de 1000 personas tomografías en un día, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía o en la tomografía? Vamos a encontrar un patrón pulmonar, y esto va más para los estudiantes de medicina, un patrón pulmonar como vidrio esmerilado, ¿sí? Y un patrón infiltrado bilateral, ¿sí? Bilateral y un patrón de vidrio esmerilado. Y lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Como vemos aquí, en la imagen A, en la imagen C
y en la imagen B tenemos un infiltrado intersticial bilateral y también tenemos un patrón de vidrio esmerilado que también lo pueden ver en las imágenes, ¿sí? Esos son los principales hallazgos radiológicos que hay en los pacientes con coronavirus. Repito, en un estudio basado en China, ¿sí? En un estudio que se hizo en Wuhan. Ahora, ¿qué otros hallazgos laboratoriales tenemos? Tenemos la linfocitopenia, ¿no? Que va a ser en el 83% de pacientes, trombocitopenia en el 36% y la leucopenia en el 33.7% de los pacientes. Ahora, ¿qué más tenemos en hallazgos laboratoriales que podamos ver? Proteína C reactiva elevada. Tenemos como síntomas menos comunes la elevación de las transferasas, la elevación del dímero D, que son exámenes un poco más complicados en nuestro país. No digo que no se hagan, pero cuestan más caro. Entonces, lo más común es la linfocitopenia, ¿sí? 83%, hay que tener eso en cuenta. Y las plaquetas también en un 36.2%. Ahora, si podamos ver este cuadro comparativo, tenemos aquí todos los pacientes, 1099 pacientes se incluyeron en el estudio, de los cuales, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que desarrollaron? El shock séptico, es decir, digamos, ¿cómo decirlo? El virus entró a la sangre y dañó el cuerpo y entró en shock, para las personas más o menos que no son del personal de salud, ¿no? El shock séptico tenemos en un total de 12 pacientes de 1099, es decir, en un 1.1%. ¿Qué más? Síndrome de distrés agudo respiratorio, ¿no? Falta de aire, dificultad para respirar, es básicamente un síndrome de distrés respiratorio en un 3.4% de los pacientes, ¿sí? ¿Qué más? Injuria renal aguda, ¿no? Problemas renales, 0.5%. Coagulación intravascular diseminada, el CID, 0.1%. Entonces, las complicaciones, digamos que no son tan mortales, ¿sí? La más común es la neumonía, ¿sí? La neumonía, que es en un 972 de los 1099 pacientes, o sea, en un 91.1%. Entonces, las complicaciones que puede desarrollar por el coronavirus son bastante pocas las personas que logran tener estas complicaciones de salud, ¿sí? Como les dije, es bastante poco común. ¿Qué más? ¿Cómo recibieron tratamiento estos pacientes? Obviamente el tratamiento de modo empírico. ¿Por qué? Si tú tienes una infección por una bacteria, ¿no? Digamos que tienes una faringitis. Si tienes una faringitis, lo que te va a recomendar el doctor es que tomes antibióticos. Usualmente amoxicilina con ácido clavulánico, ¿cierto? Y con los antibióticos te puedes curar y todo está bien. Pero en el virus es más difícil. ¿Por qué? Porque los virus no funcionan. O sea, digamos que los antibióticos no funcionan con los virus. Los antibióticos son para combatir bacterias. Los antibióticos no funcionan en virus. Los virus y las bacterias son dos cosas distintas. Entonces, el darle antibióticos a una persona con infección viral no tiene mucho sentido. No va a hacer cambio. No va a funcionar para nada. ¿Qué puedo darle a una persona que tenga una infección viral? Oseltamivir, sí se le podría dar oseltamivir si es que está dentro de los 5 primeros días de la infección viral. Si es que no está dentro de los primeros días de la infección viral, no va a hacer efecto el oseltamivir, ¿no? Medicación antihongos tampoco va a hacer efecto porque no son hongos, es un virus, ¿cierto? Entonces, estas 3 primeras, digamos que se le dieron al 58% de los pacientes, pero no fue muy efectivo porque los antivirales no funcionan frente al virus, ¿no? ¿Qué más se le dio? Se le dio corticoide. Y vamos a ver más adelante que los corticoides ayudaron un poco a mejorar los síntomas de los pacientes. Mira, al 41.3% se le dio terapia de oxígeno y al 6.1% de pacientes, probablemente los que entraron en shock, se les dio ventilación mecánica. Es decir, que los pudieron haber intubado, ¿no? Al 2.3% los intubaron y al 5.1% no llegaron a intubarlos, pero les dieron ventilación mecánica. Esos son parte de los tratamientos que se dan para el coronavirus. Como vemos, no hay ningún tratamiento específico, no hay ningún tratamiento que pueda, digamos, dañar o cortar el virus de raíz. No existe. Lo que sí existe es medicamentos para poder tratar los síntomas. Por ejemplo, todos los que tomas para el resfrío común. Panadol antigripal, paracetamol, orfenadrina, demás cosas. Todo eso te puede ayudar a... orfenadrina dije, disculpen, orfenadrina no tiene nada que ver. Todos los antihistamínicos que te puedan ayudar a mejorar los síntomas, más no matar al bicho. El virus va a seguir ahí, pero puedes aliviar los síntomas con los medicamentos que puedes tomar para el resfrío común, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, este es el resumen de la tablita que les dije, ¿no? El 58% recibió antibióticos terapéuticos. La hospitalización, la media de hospitalización fue de 12 días,
Recuerden que tienen que cumplir con un tiempo de cuarentena, ¿no? Dice que el 91% de la gente que fue al hospital a decir estoy enfermo, se le diagnosticó con neumonía, ¿no? Entonces es muy fácil confundir la neumonía con esta infección por coronavirus, siendo la neumonía una complicación de la infección por coronavirus, ¿sí? Y solamente el 1.1% llegó en estado de shock séptico, ¿no? En estado de paro. Hay que tener eso en cuenta también. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? ¿No? En este estudio te dice muchísimas cosas. Primero que nada te dice de que en el coronavirus, a diferencia de los otros coronavirus que han existido antes, es más frecuente que no exista fiebre, ¿sí? Es más frecuente que no exista fiebre. Sin embargo, como vimos, si no me equivoco, 80% de los pacientes que ya están en el hospital desarrollan la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. Es el cuerpo diciéndote, oye, hay algo mal conmigo, hay una infección acá, fíjate por dónde está, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Ahora, ¿qué más te dice este estudio? Te dice que hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están afebriles, que no tienen fiebre. ¿Por qué? Porque tienes que vigilarlos igual. ¿Qué pasa si llega un paciente con, digamos, dificultad para respirar, pero que no tiene fiebre? El comportamiento ideal que recomienda la OMS es mantenerlo bajo cuarentena, mantenerlo bajo observación durante 14 días. ¿Por qué? Porque la ausencia de fiebre no quiere decir que no exista coronavirus, ¿sí? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? ¿Qué otras cosas nos dicen? La linfocitopenia, ¿no? En algunos casos puede ser severa, hay que tenerlo en cuenta también. Ahora, además de digamos que el coronavirus que se ha encontrado en el 2019 es muy similar al coronavirus que se encontró en el 2002, hay diferentes... ¿cómo decirlo? Diferentes manifestaciones clínicas que tiene el coronavirus de del año pasado, perdón, que no tiene el del 2002, ¿no? Y también son muy diferentes a las de la influenza. Y que también son muy diferentes a la de las alergias, ¿no? Hay mucha gente que se ha confundido o que pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar entre una influenza y un coronavirus? Los síntomas son muy parecidos. Son parecidos, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, en el coronavirus ya hablamos de que puede o no puede haber fiebre. En el 80% de pacientes hubo fiebre. Puede haber tos, puede haber dificultad para respirar. Eso que quieres respirar hondo, pero te cuesta bastante, ¿no? Y que los síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición, ¿sí? ¿Qué pasa con la influenza? La influenza sí o sí te da fiebre, te da tos, te da malestar de garganta. El coronavirus no te da malestar de garganta, no te pica la garganta, no te duele, no te arde. En la influenza también te puede dar dolores de cabeza, sientes que todo el cuerpo está cansado, sientes que te duele todo el cuerpo, que te duelen las articulaciones, que te duelen los músculos, cosa que no tiene el coronavirus, ¿sí? ¿Qué más? En las alergias es mucho estornudo. Ni la influenza ni el coronavirus te da estornudos. O si te los da muy pocos, ¿sí? ¿Qué más? En las alergias se acompaña de picazón. Usualmente la triada de las alergias es piel, manifestaciones cutáneas y también manifestaciones a nivel nasal, ¿cierto? Congestión de ojos, los ojos se te ponen rojos, de repente también tienes falta respiratoria, pero más que nada los ojos se te ponen rojos, te empieza a picar la piel, empiezas a estornudar bastante, la nariz se te pone roja. Entonces, esas son las diferencias que tenemos, ¿no? El coronavirus, fiebre, tos y dificultad para respirar. La OMS recomienda que un examen rápido, muy subjetivo, pero rápido, para poder evaluar si es que una persona tiene o no tiene coronavirus, es aguantar la respiración por 20 o 30 segundos. Si tú tomas bastante aire y aguantas la respiración por 20 a 30 segundos, quiere decir que no tienes falta de aire, quiere decir que tu pulmón está trabajando bien, que tus vías aéreas están trabajando bien, ¿no? Entonces puede ser, como les digo, muy subjetivamente, un signo de que no estás contagiado. Recordemos igual que el periodo de incubación del coronavirus es desde 4 días como mínimo hasta 7, entonces tienes que tener un tiempo de cuarentena de 14 días. Entonces puede ser que hoy día no tengas dificultad respiratoria, pero de acá a 10 días sí la tengas, ¿no? Entonces hay que chequear eso también. Y esto es un cuadrito también que manda el mismo estudio, que te dice cuál es la mortalidad en pacientes según la edad. Por ejemplo, en los pacientes de 80 años a más, la mortalidad es del 21.9%. En los pacientes de 10 a 19 años de edad, 0.2%. No llega ni al 0.5%. En los pacientes menores de 9 años, no se han reportado muertes hasta el momento que se cerró el estudio, ¿no?
De 40 a 49 años, 0,4. Y a partir de los 50 empieza a crecer 1,3, 3,6%. Ya los ancianos mayores sí empiezan a tener más complicaciones. ¿Por qué? Porque su sistema inmune empieza a fallar, ¿sí? Pero en un niño de 10, de 11, de 15, de 16, 17, 18, 19 años, la mortalidad es muy baja, a menos que tenga enfermedades concomitantes, como ya vimos, y, problemas vasculares, problemas del corazón, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, 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 ¿no? Ahora, me gustaría mucho revisar con ustedes, hay una página a la que pueden ingresar tranquilamente, y la página se llama worldmeters.info. En worldmeters.info se miden las cifras de muchísimas cosas, y una de ellas es el coronavirus. En el mundo, ahorita, hasta la fecha, hay 145.000 casos de coronavirus. De los 145.000, han habido 5.000 muertes y se han recuperado ya 70.000 personas. Quiere decir que aproximadamente unas 75.000 siguen infectadas y todavía no se recuperan. ¿Ok? Aquí podemos ver inclusive los casos activos, como dije, 68.000, y los casos cerrados, unos 76.000, ¿no? Cómo va subiendo la curva de progresión. Ahora, si nos vamos por país, y aquí pueden ver las cifras, China es el país que más casos tiene, ¿no? Tiene 80.000 casos. 80.000 casos, de los cuales hoy han habido 22 casos nuevos. Y eso es bastante poco, a diferencia de cómo estaba. En Italia, por ejemplo, se ha esparcido muy rápido. Tienen 17.000 casos, de los cuales 2.500 han empezado hoy. Y de los cuales 250 personas han fallecido hoy. Si bajamos y buscamos a Perú, Perú tiene 28 casos en total, de los cuales 6 han sido hoy y no tienen muertes reportadas hasta el momento. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y quiero que vean y entiendan un poco las disposiciones que se han tomado a nivel mundial. El hecho de las cuarentenas y que los pacientes o las personas comunes y corrientes se queden en su casa no va a hacer de que el virus desaparezca, pero sí va a hacer que se atenúe la tasa de infección entre humano a humano. Por ejemplo, si yo tengo coronavirus y me quedo en mi casa, va a ser mucho menos probable que contamine a la gente con la cual yo tengo interacción durante el día si es que me quedo en mi casa. Entonces, por eso es que se toman las disposiciones de cerrar o de cerrar las clases, cerrar los colegios, cerrar las universidades, no evitar que la gente se junte a más de 300 personas o menos. Entonces, se hace para poder contener, es un plan de contención del virus. El virus no va a desaparecer, no va a haber gente que se deje de infectar con el virus, eso no va a pasar. Se van a seguir infectando y la curva probablemente va a crecer, pero vamos a estar más preparados para poder recibir a estos pacientes con síntomas y podemos seguir haciendo tiempo a que los científicos puedan desarrollar una vacuna protectora, no curativa, protectora contra el coronavirus. Entonces, y es lo que le quería mostrar, si nos vamos a China, por ejemplo, les decía, en China han habido 80.000 casos de coronavirus, de los cuales 3.000 han sido muertes. Y veamos la curva de China. China empezó en este gráfico en el 22 de enero. Y la curva empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir. Y en febrero, más o menos en febrero 12, llegamos a 58.000 casos. La curva siguió subiendo, pero llega un punto, desde que se empezaron a tomar medidas de restricción, de contingencia, en que la curva se ha convertido en una meseta, ¿cierto? Sí hay más casos nuevos, es imposible que no hayan más casos nuevos, pero se llega a una meseta, ya no llegas a hacer una curva tan empinada, sino empieza a ser meseta. Y una vez que está la meseta, la estadística te dice que la meseta va a empezar a hacer una curva hacia abajo, ¿ok? Entonces, por eso es que se dan las medidas de contingencia, las medidas de contención, por eso es que se cierran los colegios, las universidades, los centros públicos. ¿Por qué? Para que esta curva no siga creciendo tan empinadamente, sino que siga creciendo, sí, pero en una meseta, ¿sí? En un caso más controlado. Veamos el caso de Italia. En Italia, 17.000 personas infectadas, 1.200 muertas, y empezó el 15 de febrero. Y en un mes, miren la curva cómo ha ido subiendo increíblemente rápido. ¿Por qué? Porque Italia, según lo que dicen los estudiosos, se confió. Y Italia no cerró fronteras, Italia no tuvo medidas restrictivas, ahora ya las tiene. En Valencia, por ejemplo, en Venecia, los carabineros están afuera de las calles y si una persona sale de su casa lo meten inmediatamente a su casa. ¿Por qué? Porque hay toque de queda para todo el mundo, ¿no? Entonces, estas medidas van a hacer que la curva, en vez de ser tan empinada de nuevos casos, empiece a ser una curva más en meseta, ¿sí? Espero que haya quedado un poco claro eso. Y vean las cifras, ¿no? O sea, China 80.000, Italia 17.000,
Pero miren los casos nuevos. En China ya se tomaron medidas. Hay 22 casos nuevos nada más. Es bastante poco para 80.000. ¿No? Y veamos también las cifras. No sé actualmente cuánta población tenga China, pero el 80.000 personas de toda la población china me imagino que no superará el 5%. Entonces, todas esas medidas que se toman de contención sirven para hacer que la gente no se siga contagiando. Igual van a haber contagios, igual la gente va a seguir adquiriendo este coronavirus, pero va a ser en menor cantidad, ¿sí? Ahora, volviendo al PPT, denme un segundito. Volviendo al PPT, vamos a ver algo, ¿no? Este es un tríptico que dio el Colegio Médico del Perú en una charla que dieron, en los cuales hablaba de los mitos y las realidades del coronavirus, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los síntomas del coronavirus: la tos, de repente dolor de cabeza, el malestar general, dolor muscular puede haber, estornudos puede haber, pero lo más común que hablamos: tos, fiebre y dificultad para respirar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo prevengo? Hay mucha gente que está comprando un montón de mascarillas, de guantes y qué sé yo. ¿Cómo lo previenes? Básicamente lavándote las manos. Hay que lavarse las manos frecuentemente porque nuestras manos son portadoras de virus y de bacterias. ¿Cómo más lo prevengo? Evitando estar teniendo contacto con personas tan cercano, ¿no? El virus puede viajar hasta 1,5 metros, hasta 2 metros, después de que tú estornudas. Entonces, si una persona te estornuda cara a cara, va a ser muy altamente probable que tú te contagies mediante estas gotitas que emana la persona. Sin embargo, si tú estás a 2 metros, el virus no va a poder viajar tanto y vas a disminuir las posibilidades de contagio, ¿sí? Entonces, no estar en contacto tan cercano con personas, lavarse las manos. Las superficies, el virus puede vivir hasta 4 horas en el vidrio, ¿sí? Entonces hay que estar limpiando las superficies. No te digo cada 4 horas, pero sí por lo menos 2-3 veces al día, ¿no? Lavarse las manos. El virus es muy termolábil, es decir, es muy termosensible, es muy sensible al calor. Felizmente, para nosotros estamos en épocas calurosas y el virus vive menos tiempo fuera del organismo de una persona. Entonces es más fácil que el virus muera bajo superficies de calor. ¿Cómo se debilita el virus? El virus se debilita con alcohol, con antisépticos, con germicidas. Entonces lávate las manos con jabón, pásale alcohol a tu mesa, pásale alcohol a las superficies con las que tienes más contacto. El uso de mascarillas, las normales, las que son celestes, las comunes y corrientes, no sirven de mucho. Solo sirven si es que tienes familiares que tienen los síntomas para protegerte un poco, ¿no? Las N95, que son estas mascarillas blancas en forma de cúpula, que son las que usan los médicos, se llaman N95. Esas mascarillas pueden proteger un poco más al personal de salud. ¿Por qué no es recomendable en las personas comunes de a pie? Porque estas personas no están acostumbradas a llevar una mascarilla en la cara, y la mascarilla es incómoda. Entonces se la están tocando a cada rato, se la sacan, se la ponen, y es lo mismo que nada, no sirve para cubrirse. Además, que el filtro que trae las mascarillas N95 es más grande de lo que es el virus. El virus, digamos que mide 2 metros, por decir un número, y el filtro es de 4 metros. Entonces el virus puede entrar tranquilamente por los filtros de la N95. Entonces no es muy recomendable, a menos que seas un personal de salud o estés tratando con enfermos de coronavirus, el uso de mascarillas, ¿sí? El coronavirus se contagia con estornudos, besos y abrazos. Es verdad, como ya les dije, mientras más cerca estés de la persona y la persona estornude, te dé besos, intercambien saliva, va a ser mucho más fácil que te contagies si es que la persona tiene el virus. ¿Se puede tratar con antigripales? No, como les dije, no hay un tratamiento específico para el coronavirus, no existe, pero puedes mitigar los síntomas con antigripales. Puedes evitar que te siga, no sé, que siga habiendo tos, que de repente no haya fiebre, lo puedes mitigar con un ibuprofeno, con una antalgina, con un antipirético, con un paracetamol, ¿no? Pero no es que te vaya a curar, es que aminora los síntomas, al igual que en la gripe, ¿no? ¿Se puede evitar el contagio? Sí, se puede evitar el contagio, como ya dijimos, con aislamiento de 2 a 14 días como máximo, lavándose las manos, limpiando las superficies, etcétera, etcétera, etcétera. El coronavirus se propaga con mayor fuerza por la migración. Es mentira, el coronavirus igual se va a propagar por todo el mundo porque es un virus que viaja. Es imposible evitar que una persona viaje por negocios a Madrid y regrese. O bueno, ahora de repente que han cerrado las fronteras es un poco más probable, pero antes era improbable, ¿no? Entonces igual se va a propagar este virus. ¿Se puede contagiar mediante paquetes que provienen de China? No, si te pediste tu paquete de AliExpress, de Wish o de Alibaba o de todas esas cosas, en las posibilidades de contagio son 0.0002%. ¿Por qué? Porque el virus no puede vivir en paquetes cerrados, no puede vivir tanto tiempo en superficies. Ya les dije, en el vidrio vive 4 horas, ¿no? Y más con el calor se muere el virus. Bueno, no se muere, se inactiva.
Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Los pacientes provenientes de China no te contagian de coronavirus, eso es un mito, ¿ok? ¿Qué más? Si me diagnostican de coronavirus, ¿me voy a morir? No. Solamente el 2% de los casos han sido muertes. Los demás no han sido fallecimientos. Así que si te reportan coronavirus, no es que te vayas a morir. Es que tienes que ver cómo tratar esos síntomas, ¿no? Acuérdense, para los médicos, para los estudiantes y para la gente que no tiene nada que ver con el ámbito de salud, las enfermedades tienen una historia natural. Quiere decir que tienen una historia que todas pasan. Por ejemplo, la gripe. Es normal que primero el virus esté en tu sistema, luego desarrollas fiebre, luego desarrollas malestar general, te duele la cabeza, y en los 2 o 3 días ya estás mejor, sin tomar nada. ¿Por qué? Porque es la historia natural de la enfermedad. El coronavirus es igual, tiene una historia natural, tiene un proceso de incubación, tiene un proceso de infección, tiene un proceso de síntomas y tiene un proceso en que se va, en que tu cuerpo mismo lo bota. Y si es que no lo bota, puede desencadenar en complicaciones, que es el caso de los adultos mayores o las personas inmunocomprometidas. Entonces, si yo me infecto de coronavirus, voy a pasar una historia natural en la cual voy a tener tos, de repente voy a tener fiebre, de repente dolor de cabeza, me voy a sentir mal, voy a estar estornudando, qué sé yo. Pero luego, si mi sistema inmune está competente, el virus se va a ir de mi organismo y yo me voy a curar, ¿sí? Entonces no es que te vayas a morir por el coronavirus. Lógicamente tienes que tener tratamiento médico, pero no te vas a morir a menos, y aumenta las posibilidades, si es que estás inmunocomprometido, si es que tienes alguna enfermedad de por medio y qué sé yo, si tu sistema inmune no está bien, ¿sí? Y ni siquiera eso te garantiza el hecho de que te vayas a morir, sino que te puedas complicar. Entonces, si me voy a morir de coronavirus, no te vas a morir si te diagnostican. Solamente vas a pasar por el proceso de la enfermedad. Al igual que en un resfrío común, al igual que en una gripe, al igual que cuando te cortas una herida, pasa algún tiempo para que pueda cicatrizar, te va a pasar. Al igual que cuando te meten un golpe en la cara, te va a doler por un tiempo, se va a hinchar por un tiempo y después pasa. Porque es la historia natural de la enfermedad. Es normal, está bien que desarrolle síntomas, ¿sí? Y solamente para dejarlo claro nuevamente, fiebre, dificultad para respirar y tos es lo que incluye los síntomas del coronavirus, ¿sí? Hay que tener eso muy en cuenta. Si alguno quiere ver el artículo está en el New England Journal of Medicine en internet, está disponible para todo el mundo. Pueden poner en Google coronavirus New England Journal of Medicine y les va a salir el artículo en inglés para que lo puedan descargar y lo puedan ver, ¿sí? Como les dije, esta ponencia no trata de decirles, hola, soy médico, quiero curar el coronavirus, sino de explicarles un poco qué son o cuáles son los síntomas más comunes, ¿sí? Cómo se manifiesta, cuál es la situación actual en el Perú, por qué Vizcarra está cerrando los colegios, por qué Vizcarra está cerrando las universidades. Todo eso se explica en esta ponencia, ¿sí? Me dicen por aquí que ya se reportó en el Perú un fallecido, es lamentable. En la página que les digo que lo actualiza minuto a minuto no aparece, me imagino que lo van a reportar en breves momentos o pronto, pero por ahora no aparece aquí en la tabla que yo tengo. Pero se entiende un poco la idea que queremos, ¿no? El hecho de que las muertes, los nuevos casos y demás cosas van disminuyendo conforme hay una contingencia, ¿sí? No sé si alguno de ustedes presentes tiene alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer, lo pueden hacer a través de los comentarios, ¿sí? Si una persona ha tenido coronavirus, ¿es posible que le dé por segunda vez? Teóricamente es posible, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nuestro cuerpo recibe un ataque de alguna infección, nuestro cuerpo desarrolla defensas contra esa infección para que cuando vuelva nuevamente la podamos combatir, ¿cierto? En teoría, si recibimos un coronavirus, si recibimos el coronavirus en nuestro organismo y luego el coronavirus se va y lo combatimos, podemos desarrollar defensas que combatan al nuevo coronavirus que venga. En teoría sí, pero no está nada comprobado todavía porque los científicos siguen investigando. De hecho, hay ahorita 48 artículos que están por publicarse sobre coronavirus. Todavía siguen investigando los científicos porque en 2 meses es un poco complicado hacer un descarte de todo, ¿no? La página, ¿cómo se llama? Se las voy a poner ahorita en la pantalla. Denme un segundito. La página se llama worldmeters.info, ¿sí? worldmeters.info, que te trae las medidas no solamente del coronavirus, sino en general de muchas cosas, ¿no? Current population, birth years, el total de nacimientos hoy día, el total de muertes hoy día. Habla también de salud. Abajo están HIV, abortos, muertes de chicos menores de 5 años y demás cosas. Entonces es una página bastante completa, ¿sí? No sé qué otras preguntas tengan, chicos. Si es que alguno tiene preguntas que pueda contestar, buenamente lo haré. ¿Por qué 15 días de cuarentena?
¿Por qué? Porque el periodo de incubación del coronavirus, algunos estudios han determinado que es de 4 días. Sin embargo, hay algunos otros estudios que determinan que son de 7 días. Por lo tanto, 7 para un lado y 7 para el otro, quiere decir 2 semanas de cuarentena, porque el periodo de incubación es de 2 semanas. ¿Sí? Una vez que nos hayan tosido en la cara, ¿qué podemos hacer? En verdad, nada. O sea, si ya te tosieron en la cara, no creo que puedas devolver esas gotitas que entraron a ti. Entonces es un poco complicado combatir eso. Por eso hay que estar bastante alertas. No hay fallecidos en el Perú, fue información falsa. El caso del sacerdote infectado en el Rebagliati, su estado es delicado. Sí, yo también leí eso. Leí que el estado del sacerdote era delicado, pero que no estaba muerto. Entonces, vamos a ver, chicos. El número de infectados ha subido a 38. Lamentable, pero es lo que va a tocar. Como les digo, los infectados por coronavirus van a seguir subiendo. La curva va a seguir subiendo. Depende de nosotros, y bueno, del pueblo peruano y del mundo, en hacer que la curva siga empinada, o que la curva siga en meseta, ¿no? Para ver más o menos cuántos se van contagiando de eso. ¿Por qué se contradicen con el uso del tipo de jabón? Porque hay médicos que dicen que el jabón en barra no sirve, pero otros que sí, porque es igual al líquido. Mira, Martín, no tengo información sobre eso, sinceramente, pero lo que sí puedo decir es que el jabón común y corriente que tienes en tu casa, en el baño, te va a servir para prevenir enfermedades, ¿sí? Bastante te va a servir para prevenir enfermedades. No tiene que ser un jabón en especial, no tiene que ser un jabón de glicerina, no tiene que ser un jabón Bolívar, tiene que ser el jabón que tengas en casa. Si no tienes jabón en casa, puedes usar los geles desinfectantes, puedes usar alcohol, puedes usar alguno de tus rones que tienes guardado ahí de repente, o tus vodkas o lo que sea, lo puedes usar para poder limpiarte las manos, para poder desinfectarte las manos. Pero es muy importante el lavado de manos, previene muchísimo, ¿sí? Pero solo 14 días para la incubación, o sea, después desaparece. A ver, vamos de nuevo. Si yo me infecto de coronavirus hoy, puedo contagiar el coronavirus mientras esté en mi sistema, ¿sí? Pero el coronavirus tiene un tiempo de incubación. Digamos que en mi caso me contagio hoy día de coronavirus, pero mis síntomas los desarrollo de acá a 6 días. Entonces yo no sé cuándo me contagió de coronavirus. Puede ser que me haya contagiado hoy o puede ser que me haya contagiado hace 6 días. Por ende, por seguridad, se le pone un plazo de contingencia, un plazo de cuarentena de 2 semanas en los cuales tú vas a desarrollar la enfermedad y tú vas a desarrollar los síntomas, pero como estás en cuarentena no vas a contagiar a nadie, ¿sí? Como les expliqué, la historia natural de la enfermedad. Yo me contagio, yo me infecto, desarrollo síntomas y el bicho se va. Entonces es un periodo de 2 semanas aproximadamente. ¿Debemos confiar en nuestro sistema de salud? Sí, chicos, debemos confiar en nuestro sistema de salud. Yo no soy médico todavía, estoy entrando a mi externado, pero debemos confiar en nuestro sistema de salud. Sí, tenemos demoras en colas, tenemos demoras en citas, los medicamentos a veces no hay, pero estamos preparados para un plan de contingencia. El plan de contingencia no depende del sistema de salud, depende de nosotros como peruanos, depende de que nosotros no salgamos de nuestras casas, depende de nosotros que no asistamos a lugares donde nos podamos contagiar o lugares de más de 300 personas, depende de nosotros que usemos responsablemente los cubrebocas, los tapabocas, etcétera, etcétera. Depende de nosotros que nos lavemos las manos, no depende del sistema de salud. El sistema de salud depende, y como ya les expliqué, de que llegue un enfermo y puedan darle cosas para los síntomas que tiene. No pueden curar el coronavirus. No se puede curar el coronavirus. No existe una cura. Entonces lo que tienen que hacer los médicos es aislar a las personas que tienen el coronavirus en el hospital y tratar sus síntomas. No pueden hacer más. Todo lo demás, en verdad, depende de la población. ¿Qué nos recomiendas? ¿Tapaboca N95 sin filtro o con filtro? Chicos, como les dije, si son personal de salud y están en el hospital, usen su N95. Si no son personal de salud, no están en el hospital, no tienen contacto con personas infectadas, no usen mascarilla, no tiene sentido. A menos que se vayan a Wuhan, usen su mascarilla, pero si no, no. Los filtros N95 no retienen a los virus, ya lo contesté hace un rato, pueden hacer de barrera, pero los filtros que tienen los N95 son más grandes que el virus, entonces el virus igual puede entrar. ¿El alcohol en gel es eficiente? Sí, es eficiente siempre y cuando sea original y no sea una mezcla que hayas hecho tú. Si es un alcohol en gel que te han vendido, fíjate cuánto porcentaje de alcohol tiene. Si tiene más del 50% de alcohol, es válido. Leí un artículo sobre el uso del alcohol puro después del lavado de manos en vez del gel. Es recomendable. Hay mucha gente que usa el alcohol para poder matar a las bacterias de los virus cuando va a usarlo. Por ejemplo, en medicina se usa mucho la silocaína, que es un anestésico local que se carga con jeringa. Entonces, cuando vamos a usarlo, ponemos alcohol encima de la tapa para desinfectar y de ahí recargamos la jeringa. Entonces, el alcohol sí se puede usar.
Si no tienes alcohol disponible, usas el gel, no hay ningún problema. Noemi pregunta, ¿son eficaces los antibióticos? No. Hace un rato expliqué que los antibióticos sirven para tratar bacterias. No hay bacterias, el coronavirus es un virus. El virus y la bacteria son cosas distintas. Los antibióticos solamente funcionan para bacterias. Entonces, si yo tengo un virus, no le puedo dar antibióticos porque no le va a hacer efecto. ¿Qué más? Si uno está enfermo, ¿cuántas veces recomiendas el cambio de mascarilla? Según tu uso. La N95 te debería durar todo un día. Para adultos mayores no infectados pueden, pero tienen que ir al hospital ya sea por citas. ¿Se recomienda? Sí, claro. Los adultos mayores no deberían salir de sus casas, chicos. Las personas convalecientes, las personas con enfermedades, los adultos mayores, los niños muy pequeños, no deberían salir de sus casas, ni aunque sea por citas. Porque pueden contagiarse de coronavirus. Y más si van al hospital. No deberían salir. Si tenemos que viajar, ¿qué medidas de prevención debemos tener? Lavado de manos, no tener contacto cercano con gente, porque ya lo recomendó el presidente y los diversos presidentes, y la Organización Mundial de la Salud dice que no deben saludarse con besos, saludarse con la mano de distancia, 1 o 2 metros. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si puedes usar mascarilla, Andrea Ramón, usa la mascarilla cuando viajes, porque no sabemos cómo está la situación en los otros países. ¿Sí? Esas son las prevenciones que uno debe tener. Como siempre, la higiene ayuda mucho. Referente al jabón, los virus y bacterias se pegan a la grasa natural de la piel. Todo jabón arrastra la grasa y se lleva los virus y bacterias. En cambio, el jabón antibacteriano arrasa esa grasa, pero tiene acción antibacteriana. Cierto, los jabones comunes y corrientes van a lavar por arrastre. ¿Qué quiere decir? Que el jabón, como dijo Comunidad Médica, el jabón se pega a la mano, se pega a la grasa y va, cuando tú te lavas, va a arrastrar toda esa grasa junto con las bacterias. En cambio, el jabón antibacteriano te va a dejar como una película ahí, en la cual va a ser, digamos, una camita para que no entren bacterias nuevamente por un tiempo limitado. Pero para nuestro caso, que es limpiar bacterias por arrastre, solamente con cualquier jabón. ¿Es verdad que el uso de la N95 puede durar 15 días? No, es mentira, no puede durar 15 días, no hay forma. Para pacientes oncológicos, los pacientes que tienen cáncer son pacientes inmunodeprimidos, son pacientes que tienen defensas bajas, por lo tanto tienen que tener mucho cuidado y no deberían salir de sus casas. ¿Qué opinas de la fabricación de gel casero? ¿Se puede provocar sin intención daño? Eso es lo que estaba diciendo hace un rato Julio Fuensalida, gracias por el aporte. El gel antibacterial funciona siempre y cuando sea comprado por una entidad certificada. No vale hacer geles en tu casa porque te puedes quemar químicamente la mano. Si yo agarro y me pongo alcohol en una herida, me va a arder y me va a quemar la piel. Perdón, me va a quemar la carne, la grasa. Entonces, por eso no se usa alcohol en las heridas. No debes hacer geles caseros en tu casa. Mayores de 65 años con comorbilidades, ¿cuál es la probabilidad de desarrollar complicaciones? Es bastante alta. Bueno, no bastante. Tienen una probabilidad de 29% de desarrollar complicaciones. Harold Rodríguez, lo vimos en la exposición. Los pacientes que tienen comorbilidades, es decir, alguna otra enfermedad y son mayores, tienen un 29% de probabilidades de desarrollar complicaciones. ¿Es posible la reinfección por este virus? Y de ser posible, ¿qué medidas debería tomar? Técnicamente es posible reinfectarse, pero la teoría también te dice de que una vez que tú ya desarrollaste defensas contra un virus o contra un agente, la segunda vez que venga va a ser más fácil que tú lo botes. Entonces, en teoría sí te podrías reinfectar, pero habría que ver cada caso. ¿Qué medidas debería tomar? Como les dije, chicos, no nos vamos, pero la gente se va a seguir contagiando de coronavirus sí o sí. Eso va a seguir pasando, es normal, ¿sí? Pero que disminuyamos el hecho de contagios es muy eficiente, que la curva se aplane. ¿Cómo? Lavado de manos, no teniendo contacto cara a cara, persona a persona, a más de 1,5 metros o 2. Eso va a ayudar mucho a evitar los contagios. En un artículo dice que el alcohol al 70% es recomendable y el 90% no. ¿Cuál es la diferencia? El alcohol al 90% va a quemar más, va a producir más daño térmico y químico en la piel que el alcohol al 70%. Digamos que, para ponerlo en términos más sencillos, si yo en mi ojo me echo alcohol al 1%, me va a arder. Pero si me echo alcohol al 70%, me va a arder mucho más porque me va a quemar químicamente mucho más. Y si me echo al 90%, mi ojo se va al cacho. Esa es la diferencia, que el alcohol al 70% va a quemar menos la piel que el 90%. Digamos que por urgencia un abuelito debe ir al hospital, debe ir con su N95, es lo más aconsejable, sí. ¿El Metropolitano y el Metro 1 podrían ser considerados focos de infección? Totalmente. Todo lugar en el cual haya hacinamiento, en el cual hayan muchas personas, es considerado como un foco infeccioso. El Metropolitano, el Corredor, el Metro 1... las combis y todo eso son focos de infección, igual que con la tuberculosis.
Si tengo influenza, ¿es posible que al contagiarme de coronavirus esto agrave mis síntomas? Es muy difícil que se junten dos virus a causarte infección en un mismo momento. ¿Sí? Es bastante difícil, pero podría darse. Y sí, tus síntomas se van a incrementar, digamos, van a incrementar tus síntomas. Sí, Edith. Si no hay más dudas o preguntas, chicos, para ir terminando un poco ya esta charla, esta capacitación muy corta, como les dije, una charla en la cual he querido mostrarles un poco la situación y que nos informemos para poder informar a nuestros familiares, pacientes, colegas, amigos, lo que sea. Básicamente ese es mi enfoque, ¿sí? ¿Recomiendas la neumococo para adultos mayores que otras vacunas? Sí, la verdad, me olvidé de decirles eso. Vacúnense contra la influenza, todos. Todos vacúnense contra la influenza. Es gratis en los hospitales. Vacúnense contra la influenza, que mata más que el coronavirus. Por favor, para ir terminando, escriban su nombre completo, los que deseen el certificado, escriban su nombre completo en los comentarios para poder elaborar sus certificados, ¿sí? Solamente se dará certificados a las personas que hayan estado al principio y al final de la charla en la lista de asistencia. Luz de Luna me dice, ¿las personas que se recuperan de coronavirus pueden volverse a contagiar y enfermar? Sí, como dije, en teoría es posible, ¿sí? Es posible en teoría hacerlo. Es muy poco común, pero es posible. En breve realizaría un viaje nacional. ¿Recomiendas eso o hay más probabilidades de contagio? El viaje tiene una duración de 16 horas. Me imagino que vas a viajar por bus. El bus es un foco infeccioso. Tú no sabes dónde han estado esas personas. Si tienes que viajar obligatoriamente, yo te diría que viajes con tu mascarilla y con todas las medidas de higiene que dijimos, ¿sí? Pero en recomendación es no viajar. Chicos, la recomendación general del presidente, de la OMS y de todo el mundo es no te muevas de tu casa. Por eso es que se han suspendido las actividades. O sea, es no te muevas de tu casa para evitar contagios. Entonces, esa es la recomendación para todo el mundo. Cristian Urquizo, también existe transmisión fecal oral. No está comprobado. Por eso decía que hay 44 estudios que están por publicarse sobre coronavirus. No está comprobado hasta ahorita si hay transmisión fecal oral. Sexual se ha visto que no, pero fecal oral todavía no está comprobado. Por favor, escriban sus nombres completos en los comentarios para poder darles el certificado a todos, para ir dando por terminada la charla en breves. Solamente las personas que quieran su certificado pongan su nombre en la caja de comentarios. Los que, y valga la redundancia, las personas que han estado desde el principio y que les han pasado asistencia al principio, que han puesto sus nombres al principio, van a tener certificado. Las personas que solamente tienen una asistencia no van a tener certificado, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Voy a tomarle foto a esto. Ya. Para ir terminando, ya respondí lo de Cristian, de la fecal oral. Para ir terminando, no se olviden de que mi comité, junto con el de Milagros, desarrollamos capacitaciones para estudiantes sobre diferentes cosas médicas. Entonces nos pueden seguir en escome.cpa en Instagram. Y si me quieren seguir a mí, puedo responder sus dudas también por interno, en @DiegoBTI. Me pueden escribir, me pueden agregar. Yo contesto todo lo que me mandan. Hace un rato hice una ponencia de cirugía y ya contesté todo lo que tenía que contestar. También les puedo contestar por ahí, no hay ningún problema. Y nada, gracias a todos por estar conectados. Gracias a todos. Por favor, difundan la información. Difundan todo lo que han aprendido hoy día, porque es importante que la gente deje de entrar en pánico, deje de comprar cosas por las puras. Por favor, difúndanlo, ¿sí? Difúndanlo con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas, con sus enamorados, enamoradas, lo que sea, con sus hijos. Difúndanlo porque es importante saber a qué nos enfrentamos. Gracias a todos. Buenas tardes. Nos vemos en otra ocasión.